Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, ustedes y sus seres queridos. Em, este ha sido todo un proceso, ¿no? Hemos empezado a hablar sobre desde los fundamentos que le daban las bases a la sociología y a las ciencias sociales, luego el árbol, cómo va creciendo, ¿no? Cómo se va desarrollando y cómo se van desprendiendo las diferentes ramas que van dando sentido a nuestro tema principal, que es el tema de la sociología de la educación, ¿no? Entonces empezamos desde las raíces filosóficas, luego la disciplina, cómo se construye. Si se acuerdan, las ciencias sociales son, y la sociología en particular, es una disciplina que se desarrolla a partir de las grandes concentraciones de población y que se empiezan a hacer una serie de preguntas acerca de cómo funciona, de cómo podemos hacer que funcione mejor la sociedad, porque habíamos visto que ya no son las condiciones normales de una comunidad que son recolectores de las cosas que necesitan del día a día y se va transformando la sociedad en algo más abstracto, y esta abstracción tiene que ver con que otra persona es la que se va a ocupar de resolverme tal cosa, ¿no? Eh, Al mismo tiempo que pues muchas sociedades se dedicaron a conquistar espacios de otros grupos sociales a nivel, por ejemplo, europeo, y podemos encontrar cómo se fueron expandiendo algunos imperios, algunas sociedades, cómo se van, y aún así, pues se van especializando cada vez más las diferentes formas de desarrollo de la sociedad, donde pues llegamos al punto donde podemos ver por una parte aspectos relacionados con el trabajo, aspectos relacionados con el desarrollo del conocimiento, aspectos de desarrollo relacionados con la religión, ¿no? Pero específicamente la sociología tiene una especialidad que trabaja con la educación. Y entonces el día de hoy, pues quiero ver con ustedes un tema que es fundamental y con el cual podemos aprender mucho de la especificidad con la cual se puede desarrollar la sociología, y en particular para ustedes, para que puedan entender mejor cómo los espacios donde nos desempeñamos a nivel educativo tienen un punto fundamental en cuanto al tipo, digamos, de ver actitudes y comportamientos y formas de relación entre las personas que dan un cierto sentido sobre las formas de desarrollo de esta subdisciplina, ¿no? O sea, ahorita ya estaríamos viendo más cómo se desempeña una subdisciplina como la sociología de la educación en el desarrollo de este tipo de conocimiento, ¿no? Entonces acuérdense, ¿no? Lo más importante es que nosotros estamos viendo las formas en las cuales interactúan las personas, estamos viendo la manera en la cual se organizan, estamos viendo la forma en la que se genera una serie de creencias, de símbolos, de maneras de relacionarse en la vida cotidiana. Y todos estos son conceptos fundamentales de la sociología para poder entender algo tan concreto como, por ejemplo, puede ser la educación. Otro concepto que también es muy importante en la sociología es el tema de las clases sociales, la desigualdad social, la inequidad, ¿no? Y también estos se transportan a ámbitos de crítica y de análisis desde la sociología de la educación. Entonces, en esta ocasión, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la escuela, ¿no? La escuela como institución. Y a ustedes, si lo pueden eh, procesar en un sentido de alguna organización escolar o de la experiencia que ustedes han tenido a la hora de pasar por diferentes escuelas, nosotros vamos en este momento a definir escuela como el lugar de aprendizaje, ¿no? Que se produce en una tipo de organización específica y que está dividida por diferentes niveles, ¿no? Están los niveles desde el nivel más básico, que es antes de entrar a la preprimaria, después está la educación primaria, luego la secundaria, la media superior, y la universidad propiamente hablando ya no entra dentro de este esquema de lo que podríamos definir escuela, ¿no? Ya la universidad entra en otro nivel de definición institucional, ¿no? Como una institución de especialización del conocimiento, ¿no? De nuevas formas de ver el mundo,
del desarrollo de las disciplinas y las subdisciplinas, ¿no? Entonces, la universidad tiene una característica que guarda algunos aspectos esenciales de lo que puede ser la escuela, pero ya no queda dentro de las características esenciales que la escuela sí tiene. Ahora, ¿cuáles creen ustedes que son estas características esenciales de la escuela? Bueno, pues para empezar es un tipo de institución donde existen un tipo de personas que van a ir a aprender, ¿no? Y este aprendizaje se da pues seguramente ya desde los 3 años, ¿no? Pero si ya entramos a la educación primaria ya tenemos que hablar de los 4 años. Entran a un primer ciclo de formación educativa donde se tienen que conocer las primeras formas de educación más generales, ¿no? Los conocimientos más generales de los que la sociedad acepta que deben de ser los primeros reconocimientos que debe de tener un estudiante en el área de las matemáticas, del saber leer y escribir, de la redacción, de la literatura, ¿no? Y así cada uno de los grados académicos te va enseñando diferentes, te van formando, ¿no? Y te van clasificando dentro de niveles de aprendizaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues normalmente un niño que no ha aprendido a leer y escribir al terminar primero de primaria, pues se pone en duda la posibilidad de que pueda entrar a un siguiente nivel, ¿no? Aunque hemos visto con el paso de los años que más que retrasar al niño, se le ha ido buscando formas de recuperarlo para que pueda ir junto con todos los demás estudiantes, ¿no? La secundaria es como esta cuestión donde empieza la adolescencia y empiezan, digamos, los conocimientos más especializados, ¿no? La química, la biología, la economía, ¿no? Es decir, van poco a poco ya introduciéndose campos nuevos de conocimiento y en el bachillerato, en la educación media superior, pues es ya como un poco la parte más vocacional de hacia dónde va a producirse este desarrollo, ¿no? Entonces, hay diferentes perspectivas desde las cuales podemos trabajar a la escuela. La podemos trabajar solamente como institución, ¿no? Como un espacio donde se dan una serie de interrelaciones organizacionales en torno a la educación, ¿no? Pero que también conllevan, pues desde unas posiciones jerárquicas de quiénes son los que toman las decisiones, es decir, hay un director de escuela, hay alguien que se encarga de los aspectos académicos, y todos esos son, para la sociología, todos esos son elementos importantes porque cada uno de ellos definen actitudes, ¿no? De trabajo y de desempeño dentro de este tipo de institución. Eh, Tenemos, por ejemplo, los maestros, ¿no? Y también los estudiantes forman parte de esta institución, los que se encargan de cuidar, de los que se encargan de la biblioteca, de los que se encargan de la limpieza, en fin, es una institución bastante compleja ya desde los primeros grados educativos en los cuales entramos en un proceso formativo. Tenemos ahí una característica sociológica de la institución. Pero nosotros, acuérdense que como científicos tenemos que ir clasificando las cosas, ¿no? Entonces no solamente nos quedamos en el nivel institucional, podemos quedarnos también en el nivel de los sujetos. Los maestros, por ejemplo, esos son un grupo de sujetos que tienen una forma muy particular de desempeño dentro de la institución, pero también podríamos hacer un estudio sobre las actitudes y las formas de desempeño de los estudiantes. Entonces, un poco como lo veíamos en el documental de Finlandia, donde pues puedes dividirlo en varias cosas, ¿no? Puedes dividir la parte científica, la parte donde se desarrollan ciertas técnicas o ingenierías, ¿no? Las otras partes donde se desarrollan otro tipo de actividades, por ejemplo, las deportivas o las artísticas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, poco a poco esto se va volviendo un poco más complejo a la hora de hacer el análisis. Por eso hay investigadores que solo estudian a los profesores o hay investigadores que solo estudian a los estudiantes o los que estudian la institución como tal, ¿no? Entonces, podemos también ahora con las nuevas ciencias sociales, pues incluso hacer estudios de género o los estudios que se hacen sobre la violencia. En fin, podemos ir dándonos cuenta de que se involucran
varios temas al mismo tiempo, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, cuando trabajamos el tema de las formas de socialización dentro de la escuela, nos vamos a encontrar que, por un lado, están los maestros y por otro lado están los estudiantes. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en los primeros grados de construcción de estas personas que entran en estos primeros niveles? Pues hay una especie de lucha, ¿no? Una lucha donde los profesores necesitan que los estudiantes pongan atención a lo que ellos están diciendo. Es la parte institucionalizada donde ellos tienen que hacerse responsables de la manera en cómo hacen su trabajo, ¿no? Pero por el otro lado también están los estudiantes que también buscan formas de desarrollar sus propias identidades y también tienen formas de resistencia a los procesos educativos, porque claro, el proceso educativo conlleva hasta cierto punto pues un tratar de controlar y de mover hacia un cierto tipo de pensamiento, ¿no? Entonces cuando está uno en clase, pues uno ya puede ver cómo incluso hemos cambiado nuestras formas de generar la atención de los estudiantes, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que con mi padre, si una persona no estaba bien concentrada, pues lo mandaban a ir a un árbol a cortar una rama que estuviera lo suficientemente verde pero dura para darte tus latigazos para que te portaras bien, ¿no? O recuerdo también de una señora que nos contaba, una señora francesa, que cuando ella estaba en su proceso educativo, si también te distraías, pues entonces te ponían en la mitad del, pues, del patio donde estaba la escuela y te ponían unos ladrillos en las manos para que tú pudieras para que te dieras cuenta de que el castigo era, pues si se te caía el ladrillo, pues entonces te los volvían a poner hasta que aguantaras un tiempo determinado, como una manera de ir estableciendo unas formas de socialización, de control y de cómo estar en clase, ¿no? De cómo poner atención a la clase. Esos aspectos han ido cambiando, ¿no? Dentro de Occidente al menos, ha ido cambiando esta forma de disciplinar a los niños. Y ahora pues, no sé cómo estarán ahora el tema de los castigos, pero seguramente estos ya no serán en forma tan física, porque seguramente pues habría una demanda, habría una serie de complicaciones sociales, éticas y morales que vendrían a afectar esto. Sin embargo, pues claro que siguen existiendo las formas, digamos, de hacer que los jóvenes se mantengan dentro dentro de las formas de trabajo, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto ya a nivel social tiene un nivel de presión, ¿no? Ahora bien, también las instituciones educativas también están conectadas con la comunidad, ¿no? Y aquí el papel de la escuela, probablemente hasta la educación media superior, la relación que tienen las familias con los estudiantes es bastante fuerte. ¿Qué quiere decir esto de que es bastante fuerte? Pues de que tienen que mantenerse ciertas formas las mismas familias ya disciplinan a los hijos y ustedes, por ejemplo, podrán pensar en esto. ¿Qué tanto, por ejemplo, hubo disciplina en casa, ¿no? ¿Qué tanto se obligaba a que colabores a la limpieza, a que colabores en las cuestiones de mantenimiento de la casa? Y esa es una forma de construcción de disciplina que cuando llegas a la escuela te es más fácil asimilar las disciplinas a las cuales te está queriendo meter un profesor en un salón de clase. Mientras que probablemente donde las disciplinas son más débiles al interior de la casa, hacen que cuando el niño entra a la escuela le cueste mucho más trabajo entrar en estos procesos. Y yo me acuerdo pues que tenía compañeros que se la pasaban todo el día echando relajo, ¿no? O cuando había problemas familiares, pues se convertía la escuela en una forma este, se convertía la escuela en una manera de llamar la atención de los compañeros a partir de eso. Y esto pues es algo que lo tomamos como algo normal, ¿no? Pero si se dan cuenta, hay una parte de la sociología que habla de cómo, dependiendo de cómo entras a la escuela, ya eso te pone en una situación de inequidad frente a otros compañeros.
Eh, a mí nunca me había tocado enfrentar en la vida como profesor hasta hace pocos años en una zona cercana a Cuernavaca donde ciertos estudiantes llegaban drogados y era muy difícil entrar en un proceso educativo. Y eso ya es bastante disruptivo dentro de los procesos de control y de manejo de una clase. Entonces, a veces pensamos que las cosas están, eh, pueden estar bien o mal, ¿no? En cuanto a procesos de desarrollo, pero hay que entender que pues, el proceso formativo pues, conlleva estas formas de socialización, de presión, que también conllevan a formas de control, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la escuela viene a reforzar el lugar que vamos a tener nosotros en la sociedad, por lo cual al Estado le interesa, ¿no? De una manera muy importante, la manera en la cual va a crear a sus próximos ciudadanos y la forma en la que estos ciudadanos tienen que comportarse. Entonces, imagínense un Estado que se basa en aspectos religiosos, como por ejemplo los musulmanes. Parece ser que sus escuelas pues tienen una fuerte tendencia a la formación religiosa y también de conocimientos, pero es una forma, digamos, de socializar frente a ciertos tipos de conocimientos donde quedan muy claros los roles de diferencia entre hombre y mujer o mujer y hombre, y también quedan muy claros los aspectos que van a motivar su lugar en el mundo, que tienen que ver con la fe en ese tipo de religión. Y lo pongo nada más como punto de perspectiva para que se den cuenta cómo la escuela no es lo mismo en cualquier sitio. Tiene aspectos esenciales que se repiten, ¿no? Creo que esto ya lo habíamos visto cuando vimos un poco sobre teoría institucional, ¿no? Dijimos que hay una serie de reglas que se siguen, ¿no? Pero hay unas diferencias que también se plantean en estas formas educativas. Incluso la tendencia, digamos, de un Estado nacional respecto a sus políticas sobre educación siempre van a ser en términos de poder generar una cierta homogeneidad en estos grupos para que tengan un comportamiento como ciudadanos de una forma determinada. Por ejemplo, el que nos llamemos mexicanos, ¿no? O mexicanas, ¿no? Eso conlleva toda una serie de aspectos simbólicos y de valores que están inscritos en nuestra persona, ¿no? Por ejemplo, una de las actividades que se realizan en México, pues son los honores a la bandera, ¿no? Y hay países donde esto no se hace. En España no se hacen honores a la bandera, ¿no? Aquí hacemos los honores a la bandera, se canta el himno nacional, nos enseñan a cantar el himno nacional y es una forma de ir generando atributos, ¿no? Sobre qué significa ser mexicano, qué significa vivir en México y qué significa las relaciones que nosotros vamos a establecer entre unos y otros, ¿no? Entonces, uno de Monterrey le vamos a decir mexicano, aunque hable en una forma un tanto distinta y tenga comportamientos distintos sobre, por ejemplo, las personas que viven en el centro, ¿no? Incluso Morelos tiene actitudes muy diferentes sobre la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? O ya no te digo, por ejemplo, Yucatán, que también tienen formas de idiomáticas, incluso diferentes a las nuestras. Y sin embargo, todos nos decimos mexicanos, ¿no? O sea, hay algo que me empata a alguien de Monterrey, a alguien de Nayarit, a alguien de la Ciudad de México, a alguien de Yucatán, ¿no? Es decir, hay algo que a todos nos hace decirnos que somos mexicanos. Entonces, la educación, ¿no? La educación y la escuela es una forma de reproducir una serie de valores sociales que nos van a condicionar nuestra forma de relacionarnos entre unos y otros. Entonces, claro, cuando ya te conozco yo en un sistema de educación superior, ya has metido, ya has introyectado toda una serie de símbolos y de valores que me hacen a mí ser mexicano y que a ustedes también les hace ser mexicanas y mexicanos, ¿no? Entonces, fíjense cómo la escuela, según algunos autores, Pierre Bourdieu, por ejemplo, es un sociólogo francés, dice que la escuela es una fábrica de personas. Y es una fábrica que además funciona como una reproductora, es decir, reproduce en cada generación formas de cómo entender este sentido de ser mexicanos o de cómo vamos a identificarnos con ciertas formas del conocimiento, ¿no? Y cómo este conocimiento va a tener ciertas peculiaridades, ¿no? Que nos van a ir desarrollando. Y al mismo tiempo
vamos a también a reproducir una serie de conocimientos que si nosotros, por ejemplo, de repente viajáramos a otro país, podríamos insertarnos con una cierta facilidad en un proceso de adaptación porque tenemos más o menos la misma institucionalización del conocimiento de las ciencias naturales o de las ciencias sociales o de la literatura, son similares a las que se hacen en otros países, ¿no? Entonces, más o menos, conforme vamos creciendo en nuestra edad, tenemos algo institucionalizado que va a ser más o menos igual en Inglaterra, en Francia, en España, Estados Unidos, Canadá, México, ¿no? Y los demás países latinoamericanos. Y va a haber otras que van a ser muy particulares, ¿no? Si un español viera que nosotros hacemos honores a la bandera, pensaría que estamos en una dictadura, ¿no? Entonces, seríamos incluso traducidos de formas distintas, ¿no? Acerca de parte de esos comportamientos que nosotros vamos teniendo. Entonces, como se van dando cuenta, nuestros procesos, estas formas donde se analiza la escuela desde la sociología pueden tener, por un lado, este asunto de analizarlo como parte de un comportamiento normalizado y cotidiano dentro de este tipo de institución, y por el otro lado también hay toda una característica crítica sobre cómo se lleva a cabo este trabajo en la escuela, ¿no? Y esto tiene pues peculiaridades que hay que analizar para que ustedes se vayan dando cuenta de lo complejo que es hablar de una institución como es la escuela, ¿no? Para algunos autores, la escuela es un todo social organizado, es una totalidad, ¿no? Es como si entráramos a una sociedad, ¿no? Y claro, si estamos en una escuela, pues yo me acuerdo que yo entraba a la escuela a las 8:30 en la primaria y salía a las 2:30 de la tarde aproximadamente. Quiere decir que pasaba toda la mañana en este sistema de escuela que después me dejaba una serie de tareas y que estas pues las hacía en la tarde, ¿no? Con lo cual podríamos decir que podemos estar en la escuela entre 8, 10 y algunos hasta 11 y hasta 12 horas diarias, que es un poco contradictorio con lo que vimos en el documental de Finlandia, ¿se acuerdan? De que la escuela tiene características más bien como de sí motivarte a tu desarrollo, pero también de descanso y de relación con la familia. El sistema que tenemos nosotros es un sistema más bien que te va como alejando de tu relación familiar, ¿no? Porque pues tanto en la escuela como en casa tienes que seguir desarrollando deberes, ¿no? Entonces la escuela tiene una serie de actos, tiene intereses, tiene posicionamientos sociales, ¿no? Es decir, no todos son iguales, no todos los que llegan a la escuela, unos llegan incluso con chofer, otros llegan en transporte público, otros llegan solitos, ¿no? Incluso ya en la primaria, ¿no? Sería interesante en una clase haber podido platicar con ustedes, por ejemplo, cómo fue que llegaron a la escuela, ¿no? Y eso también tiene una forma, digamos, de analizarse desde la sociología con una idea, digamos, pues, de que las mismas escuelas están conformadas por diferentes clases sociales, ¿no? Y que las escuelas también reproducen esas formas de clase social en las personas, ¿no? Buena parte de los países del mundo existen escuelas públicas como privadas, ¿no? ¿Y cuál es la función, por ejemplo, de estas escuelas privadas? Pues hacer una diferencia frente al sector público, ¿no? Curiosamente, países, por ejemplo, como Canadá, tienen un tipo de sistema muy diferente. Por ejemplo, no dejan que haya escuelas privadas, ¿no? Entonces, si quieres tú crear una ciudadanía canadiense, tú te encargas, Estado, de generar esa serie de valores y de formas de socialización que te hacen ser canadiense. Claro, si yo tengo una escuela privada, se rompe un poco esa parte de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si bien el Estado controla que la escuela tiene que llevar toda una serie de conocimientos y valores que tienen que llevarse a cabo. Por ejemplo, yo me formé en una escuela primaria privada, pero pues teníamos que hacer honores a la bandera, ¿no? Pero tampoco teníamos algo, por ejemplo, relacionado con los aspectos religiosos, mientras que hay escuelas que sí tienen su principio de formación religiosa.
Y siempre he tenido yo esta hipótesis sociológica de que si tú tienes a las escuelas formando de diferente manera a los individuos, pues entonces tienes diferentes tipos de ciudadanos, ¿no? Entonces imagínense, pues en la Ciudad de México se puede estudiar en un colegio japonés, hay el liceo japonés, o se puede ir al colegio israelita, o se puede estudiar en el liceo francés, o se puede estudiar hay hasta colegios suizos, hay colegios alemanes, entonces imagínense la cantidad de ciudadanos que se están formando en todos esos tipos de escuela. Nos permite ser iguales, bueno, sí, algunas cosas institucionales nos han formado para ser más o menos iguales, pero también son formas de discriminación y son formas de separación entre unos individuos y otros. Y entre más sea heterogénea esa manera de educar a las personas, pues más desiguales y más diferentes vamos a ser unos con otros. Y, y la escuela además tiene como un principio, las primeras escuelas tenían como principio generar a las élites, ¿no? A las clases altas que después iban a formar parte de los grupos de tomas de decisión en una sociedad, ¿no? No estaba homogenizada la educación para toda la población, solamente se educaba el que podía, ¿no? Después viene, en el caso, por ejemplo, mexicano, viene todo el tema del juarismo y viene toda esta cuestión de ir creando un solo México, y entonces la escuela empieza a ser parte de toda la sociedad hasta que se gana el momento en el cual la sociedad, la educación, perdón, y la escuela es un atributo que deben de tener todos los ciudadanos, ¿no? Y, y también es otra forma, digamos, de decir que pues lo que quieres es controlar a todos tus ciudadanos, no quieres que sean tan diferentes. Pero hay una ruptura, probablemente, no sé en qué década específicamente, donde empiezan a florecer un montón de escuelas privadas, en buena medida porque el Estado ya no quiere encargarse del 100% de la educación, ¿no? Y eso para mí es una falta ética, ¿no? De decidir que sean otros los que se encarguen de eso. Y claro, hay grupos de poder que inmediatamente van a captar esto y van a empezar a establecer formas educativas que van a tratar de llevar hasta ciertos niveles. Y conforme estas instituciones, más bien conforme estas organizaciones, ya estamos hablando de la escuela como organización, una escuela privada va teniendo legitimidad dentro de los grupos de poder, pues entonces es mucho más fácil que luego estas personas ocupen las tomas de decisión y al mismo tiempo de concentración de poder y de los recursos financieros, que no aquellas partes de la sociedad que no tienen esta posibilidad de entrar tan fácilmente a este tipo de grupos elites de la sociedad, ¿no? Y esto lo vemos pues tanto en la educación privada que va desde la educación básica hasta la media superior, como también el de las universidades, ¿no? No es lo mismo estudiar en universidades estatales que estudiar en la UNAM. Estos serían, bueno, estas son universidades públicas. Pero si además tú puedes estudiar en una institución como el ITAM, como la Ibero, como el TEC de Monterrey, bueno, pues entonces esto ya te va metiendo en un cierto tipo de jerarquía dentro de una sociedad que maneja esto. Ahorita se ha roto un poco esta idea de que estudiar en escuela privada te va a ir mejor porque ha entrado actualmente un gobierno que está recuperando más el tema de la educación pública, ¿no? Y está dándole la espalda a todas estas instituciones que estaban acostumbradas a que podían entrar fácilmente, podían abordar fácilmente su entrada a una educación, a una educación privada privilegiada de grupos sociales privilegiados que tienen los recursos para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la escuela no es una institución que la podamos ver solamente con un pensamiento noble, ¿no? Que es el de educar, sino que lo tenemos que ver como parte de un proceso de socialización mucho más complejo y que va teniendo diferentes formas de comportamiento a partir del tipo de personas que ocupan este lugar, ¿no? Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el asunto del papel de los maestros en la escuela, ellos tienen el deber de lidiar con los estudiantes, ¿no?
tienen que ver sobre cómo generan alternativas para que el estudiante pueda estar concentrado en el tipo de trabajo, debe de parte de su trabajo, de su profesión, supone el haber preparado su clase con tiempo de anticipación, ¿no? Entonces, por ejemplo, para yo poderles hablar ahorita, pues he leído como 3 o 4 libros sobre sociología de la educación, para ver es particularmente cómo se revisa el tema de la escuela, ¿no? Y por un lado me he encontrado una serie de temas que sobre estos procesos de socialización y que todo se ve como muy normal. Y luego he revisado una literatura que hace una crítica muy fuerte acerca de qué es lo que hace la escuela y de cómo es una generadora de desigualdades sociales y de una serie de intereses particulares, ¿no? Podríamos decir que cuando analizamos la escuela en México, pues tendríamos que tomar en cuenta una serie de factores que son, pues que son importantes de considerar, ¿no? A partir de una cierta época, pues la organización, por ejemplo, de los maestros se hizo a partir de un sindicato, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo este sindicato? Empezó a tener tanto poder a nivel nacional que prácticamente a través de sus propias relaciones internas se decidía quienes, por ejemplo, podían ser maestros, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que ser maestro también se convirtió en una fábrica, ¿no? ¿A poco no? Te formabas en una escuela especializada para formar maestros. Posteriormente te ponías en contacto con algún familiar donde o ya tenías ese contacto o pertenecías a la misma familia donde todos eran maestros, ¿no? Y que el sindicato podía presionar para que pues el ser maestro pudiera ser algo heredado, ¿no? Y empezó a crear una serie de condiciones, y esto no estoy diciendo que sean malos maestros, ¿no? Puede ser que haya malos, buenos, más o menos, hay, como siempre hay de todo. Pero el momento en el cual una organización que cumple más bien actividades de tipo laboral se asoció con este sentido de dar trabajo a personas, fue creando un problema sobre pues la calidad misma de la educación, porque si el tema es conseguir trabajo, entonces queda en un segundo plano cómo mejorar la formación de los estudiantes, que además estos estudiantes son los que después van a constituirse en la sociedad civil. Yo sí creo que si hiciéramos un estudio, encontraríamos que bastante de la violencia que se está dando actualmente es producto de una serie de problemas que se han estado dando en los sistemas educativos, y las escuelas han dejado de lado pues buena parte de lo que significaba crear ciudadanos, y han entrado en una relación incluso conflictiva donde pues hasta hace muy recientemente pues se elevó muchísimo el tipo de la violencia interna dentro de la escuela entre los estudiantes, porque los aparatos de control estaban fallando, fallaban tanto en la comunidad, en la familia, como también están fallando dentro de las formas de relación dentro de la escuela, ¿no? Y esto pues ha venido a generar buena parte de los problemas sociales. Si estamos diciendo que la escuela junto con la familia son los dos factores que crean los ciudadanos de una sociedad, pues que cuando la violencia aumenta, cuando las personas no pueden quedarse en casa por el asunto del virus, cuando las formas de socialización entre unos y otros también están fallando, pues es muy evidente que nos estamos encontrando con un problema bastante serio del papel que tiene una institución como es la escuela dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la escuela, mmm, me pongo a pensar sobre la importancia que tiene el que, eh, el que, eh, el que haya o no paz social, ¿no? El que podamos comunicarnos entre unas personas y otras, el que disminuyamos, por ejemplo, problemas sobre alimenticios o problemas de lo que bebemos, es decir, de disminuir, por ejemplo, todo el tema del alcoholismo, ¿no? Social en el cual nos encontramos, y también los nuevos problemas de género que se están produciendo,
de una manera importante, ¿no? Entonces, ustedes que se encuentran en educación, pues sería muy importante que a mediano y largo plazo consideraran que muchos de los problemas que se están dando en la sociedad son producto de aspectos que no se están tomando en cuenta en las escuelas y que probablemente están conectados con bajos niveles de calidad de los profesores, bajos niveles de disciplina del estudiante frente a su relación con la familia, lo cual nos va hablando de que la relación entre la familia y la escuela parece ser que se está separando o están yendo por caminos distintos, ¿no? Donde las responsabilidades de la familia y las responsabilidades de la escuela se van volviendo cada vez pues más delgadas, más endebles, ¿no? El que quiere aprender aprende, el que no quiere aprender pues no aprende. Este asunto de una escuela donde no se atienden los problemas de los estudiantes en lo particular, que eso tendría que ser algo fundamental. En el caso finlandés no aparece esto en el documental, pero sí los mejores maestros en Finlandia atienden a los peores estudiantes. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que la mejor experiencia esté apoyando a las personas que tienen más dificultades para colocarse en el proceso formativo en el cual se están. Entonces, claro, en Finlandia se aseguran de que todos los estudiantes salgan bien formados, ¿no? Aquí lo que hacemos es que recibimos una presión de que no debemos reprobar, ¿no? Bueno, perfecto, pues no reprobamos. Pero eso hizo que mejorara la calidad de la educación, pues no necesariamente, ¿no? Hay una alta probabilidad de que hay una serie de estudiantes que están entrando y saliendo de la escuela y que no tienen la formación que deberían de tener o la atención que debería tener por parte de la institución para su desarrollo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cualquier tema que ustedes tomen de la escuela es un tema súper interesante. Si a esto además le sumamos todo lo que son los manejos de las nuevas tecnologías, pues imagínense en lo que podemos pensar de lo que ha ido cambiando la escuela en los últimos años. Probablemente en los últimos 20 años estos cambios se empiecen a hacer cada vez más radicales, ¿no? Recuerdo que cuando buscaba yo escuela para mi hijo mayor, me acuerdo que fuimos a visitar una escuela privada donde todo el mundo estaba con sus iPads, ¿no? Eh, con sus computadoras y demás, ¿no? Y las tabletas, ¿no? Era lo que quería decir. Y cómo algo que me impresionó mucho de una escuela que se suponía formaba para entrar a la universidad, cómo todos los jóvenes dejaban de entrar en procesos de socialización porque todos estaban metidos en el tema de la, en el tema del uso de la tecnología. Entonces, claro, la tecnología, por un lado, bien usada, pues puede tener una serie de aspectos muy positivos en nuestro desarrollo. Por el otro también es una forma de irnos alejando en nuestros procesos de socialización directa y entonces dejamos de vivir un poco como en el presente, ¿no? O nuestro presente está más bien armado de una nube, ¿no? Más que de algo en lo cual tenemos contacto. Y esto también empezó a tener problemas, por ejemplo, en el desarrollo físico de las personas, ¿no? Pues entonces disminuyó que las personas se movieran, ya no se ve el recreo como un lugar para para jugar fútbol o básquetbol o algún otro deporte, sino que también se empieza a ver como un espacio para conectarte electrónicamente y estar. Y esto en algunas escuelas incluso han llegado a tener que retirar celulares y demás cosas porque hay una irresponsabilidad en el manejo de estas nuevas tecnologías generada tanto por la familia, o que muchas veces por no tener tiempo para dedicarse a los hijos o por no quieren dedicarle tiempo a los hijos, y entonces les regalan estas tecnologías un poco para que no me des la lata, ¿no? Pero esto tiene consecuencias después en esta construcción de la ciudadanía de las personas. Fíjense cómo voy relacionando
esta idea de que finalmente la educación nos está formando para ser ciudadanos, más que ser físicos o químicos o científicos sociales o científicos de la educación o de lo que sea. Fundamentalmente se supone que la educación tendría que darnos una serie de aspectos que nos van a llevar a intervenir de una forma determinada en la sociedad, ¿no? Porque además, pues los conocimientos nunca sabemos muy bien para qué nos van a servir, ¿no? Algunos de ustedes seguramente van a llegar a ser maestros, pero algunos otros decidan cambiar su desarrollo personal y terminen desarrollándose en otros campos, ¿no? Yo he tenido estudiantes, por ejemplo, que han puesto tiendas de autoservicio o farmacias o han ayudado en alguna mecánica o se han ido a trabajar a Estados Unidos y no necesariamente la educación que recibiste fue la con la que tú vas a llevar a cabo tu trabajo en una manera particular, ¿no? Eh, la escuela entonces nos crea formas de pensar, nos crea formas de actuar, ¿no? Una forma, digamos, de cómo relacionarnos con la familia, ¿no? O sea, la escuela en un inicio, en la educación básica y media, pues hay una intervención más o menos importante, donde además, pues sociológicamente lo que vamos a ver es que fundamentalmente va a haber las mamás que van a estar ahí presentes, ¿no? No sé si esto haya cambiado en las últimas décadas, ustedes me lo podrían contar, ¿no? Cómo a ustedes les tocó tener una relación más directa a lo mejor con los papás, que los papás hayan intervenido más en el proceso educativo y de saber cómo les va en la escuela, ¿no? Eso sería interesante saberlo, me encantaría que ustedes me dijeran. Yo me acuerdo que de niño, normalmente que iba era mi papá, ¿no? Conmigo a la escuela cuando había la reunión con los padres de familia, ¿no? Lo cual era un poco extraño porque por lo general siempre eran las mamás las que estaban ahí presentes, ¿no? Fíjense esta situación donde la escuela nos enseña a pensar. Eso es un tema importantísimo, ¿no? Cómo la forma en la que vamos a ver el mundo va a estar muy conectada por lo que aprendimos en la familia, pero también por la forma en la cual la escuela nos enseñó cómo teníamos que desempeñarnos. A mí me encantaría ahora que están, cuando hacen ustedes los resúmenes de estas reuniones que tenemos por el YouTube, pues me encantaría saber cómo ustedes, eh, cómo fue su experiencia, ¿no? Cómo fue su experiencia de su familia en relación con la escuela. Es un tema yo creo que es un tema muy bonito. Cualquiera de ustedes que luego quieran desarrollarlo como investigación, me parece que es un tema bellísimo, ¿no? El asunto de eh, si la mamá o el papá se sentaba contigo a hacer la tarea o si tú tenías que hacerla solo, ¿no? Um, yo entiendo, por ejemplo, en mi vida, pues mis padres eran personas que trabajaban, entonces más o menos yo tenía que ver la manera de resolver lo que yo enfrentaba en la escuela, ¿no? Pocas veces, sobre todo a veces en la noche me ayudaba un poco mi papá y de vez en cuando también mi mamá, pero fundamentalmente era mi esfuerzo personal, mientras con otros compañeros yo veía cómo los papás, o sobre todo las mamás, participaban de una manera muy cercana a la construcción de la tarea, ¿no? Y también hay abandonos, ¿no? Y esos abandonos también tienen consecuencias en estos procesos educativos. Entonces, esta idea, digamos, de cómo nos enseñan a pensar, qué interesante, ¿no? Cómo pensar nuestra historia, cómo pensar nuestra identidad, cómo pensar nuestras creencias, cómo pensar nuestras maneras de estar en el mundo, ¿no? Eso es un tema muy interesante desde la parte de la escuela. Y la parte del actuar también, ¿no? El de estarnos quietos o el de si podemos o no levantarnos para ir al baño, si podemos, cómo ordenamos estas cosas que nos van creando nuestras formas de actuar en nuestras relaciones entre las personas, ¿no? Hace poco tiempo, hace como un mes, yo creo que con toda esta encerrona que hemos tenido, es una anécdota, pero creo que es interesante, hicieron un grupo de WhatsApp de los que habíamos estado en la primaria, ¿no? Yo al principio estaba un poco reticente porque a mí me gusta un poco como que las cosas del pasado que ya se queden en el pasado,
pero por el otro lado, pues me dio esa como inquietud, más que estaba dando esta clase con ustedes sobre sociología de la educación, pues que un poco qué había pasado con la educación de cada uno de nosotros, ¿no? Y esto cómo cambió o no cambió nuestras formas de vida, ¿no? Y la verdad es que es muy heterogéneo lo que pasó con todos nosotros, ¿no? Eh, Personas que eran, por ejemplo, muy inteligentes o que en su momento en la primaria los considerábamos muy inteligentes, resulta que tenían una presión tan fuerte por parte de las familias que los terminaron reventando, ¿no? A estos compañeros. ¿Reventar en qué sentido? Pues que después veían a la escuela ya no como un lugar para desarrollarse, sino como un lugar de castigo, ¿no? Tengo otros compañeros donde tuvieron más una formación religiosa, algunos otros se metieron en cuestiones de periodismo, algunos otros se metieron en cuestiones de ingeniería, de la mecánica, otros trabajan en las universidades públicas en México, algunos otros se fueron a vivir a Estados Unidos, ¿no? Y se convirtieron algunos en camarógrafos, otros se convirtieron en vendedores de casas, muy heterogéneo, ¿no? Es decir, no era muy, no es muy claro, digamos, el horizonte. Lo que sí es que como pertenecíamos a padres de familia que eran profesionistas, porque ya muchos de ellos han muerto, pero que eran profesionistas, nosotros también nos hicimos profesionistas, ¿no? Desarrollamos algún tipo de profesión, ya fuera en el campo de la salud o en el campo de las sociales o en el campo del derecho, en fin, hubo como varios caminos profesionales y entonces pertenecemos como ese tipo de élite de haber tenido una profesión, ¿no? De haber continuado todo el ciclo formativo hasta acabar una carrera profesional. Los que no acabaron la carrera profesional, pero sí desarrollaron una serie de conocimientos que les permitiera, digamos, mantenerse dentro de un tipo de desarrollo de clase media, ¿no? Pues estamos muy dispersos, unos vivimos en México, otros viven en Estados Unidos, otros en Singapur incluso, ¿no? Realmente es una generación que se expandió en diferentes... ¿Ustedes alguna vez han tenido contacto con sus compañeros de la primaria? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Saben alguna cosa? ¿O se han ido perdiendo en el camino? Es una pregunta que me surge ahora, ¿no? Que sería a lo mejor interesante de revisar a partir de estos trabajos que ustedes están haciendo, ¿no? Eh, la escuela entonces nos crea formas de socialización eh, de una manera de cómo creamos incluso los grupos, ¿no? Haces como tu grupo. Yo me acuerdo que yo pertenecía como al grupo de los que hacíamos mucho deporte, ¿no? Y ahí era donde yo me sentía bueno, ¿no? A mí todo esto de redacción, matemáticas, un poco no me parecía tan importante, ¿no? O era mi lugar donde yo me sentía como con mejores posibilidades, ¿no? Me ven ahora gordito, pero tuve mi época donde fui muy deportista, ¿no? Y entonces, pues eso, había como el grupo de los padres elitistas, ¿no? De los que podían llegar, digamos, a un gran desarrollo profesional, había el grupito de los que siempre estaban estudiando, había el grupito de los que siempre estaban en el relajo, en fin, o sea, había como diferentes escenarios, ¿no? A ver, ustedes recuerden un poco cómo eran los diferentes grupos con los cuales trabajaban y es otro tema pues también muy interesante sobre estas formas de socialización. Aquí hay un libro muy interesante de un autor que se llama Paul Willis, que escribe un libro sobre cómo la trabajadora consigue trabajos de clase trabajadora, es decir, cómo la escuela se convierte en un espacio para crear clase trabajadora en Inglaterra. Y es un libro bastante interesante, pertenece a ese tipo de libros que se encuentran dentro del campo del neomarxismo, pero también dentro del estructuralismo sociológico de Pierre Bourdieu, ¿no? Es una combinación interesante entre crítica a la sociedad que genera estas clases trabajadoras a través de la escuela y al mismo tiempo como un espacio, digamos,
reproducción de una serie de valores, ¿no? Y entonces estudia a unas escuelas, una escuela de clase obrera en Inglaterra, y entonces habla de que, por ejemplo, el principal problema que él ve para que puedan subir de clase social estas clases trabajadoras, el principal problema es que ya desde la familia hay un no creer en la autoridad, ¿no? Y entonces, cuando tú no crees en cierto tipo de autoridades, es probable que se genere una serie de problemas de socialización en el sentido de que como yo no creo en ti, pues entonces yo no aprendo de ti, ¿no? Y si yo no aprendo de ti, pues entonces no crezco, ¿no? Si en la escuela nosotros no damos condiciones que permitan una mejor confianza entre el estudiante y el profesor, pues entonces hay una alta probabilidad, ¿no? De que, pues entonces, las otros aspectos relacionados con el conocimiento, pues tampoco las absorbas, ¿no? Y entonces al no absorberlas, pues es cuando entonces nosotros empezamos a ver problemas en México sobre abandono, por ejemplo, de la escuela, ¿no? O sea, el primer abandono se da entre la primaria y la secundaria. El segundo se da entre la secundaria y la preparatoria, y a la universidad pues ya llega el mínimo de la sociedad, ¿no? Es decir, una sociedad con una población de 120 millones, de los que están en posibilidades de escolarizarse, que probablemente estén sobre el 70%, pues todo ese 70% se va perdiendo, ¿no? Conforme vas creciendo en tu proceso formativo, van desarrollando. Y eso es un tema muy fuerte dentro de la sociología de la educación, ¿no? La manera en la cual vamos, a través de las instituciones, vamos creando una desigualdad que va produciendo las pérdidas, ¿no? Y que automáticamente va creando a estas clases trabajadoras, que son las que después van a estar dentro de este sistema de explotación que incluso pues hay un abuso, digamos, en la forma en la que pueden llegarse a tratar a los jóvenes, ¿no? En una edad en la cual pues pueden participar ya en las formas de trabajo, ¿no? Entonces, estas desigualdades tan fuertes en la sociedad, en buena medida también están provocadas por el tipo de escuelas con las cuales estamos. Por eso vemos tanto la diferencia como es la escuela de Finlandia, ¿no? Donde se quieren crear ciudadanos finlandeses, ciudadanos que puedan desarrollarse no solamente en Finlandia, sino a nivel internacional, ¿no? Y cómo todos esos valores en México pues todavía no están nada claros, ¿no? Es más bien como una forma, podríamos decir a lo mejor a nivel de hipótesis, que la escuela mexicana fundamentalmente crea la clase obrera del futuro, ¿no? Una clase dependiente de que haya otro el que le vaya a dar el trabajo, ¿no? La escuela también nos certifica, ¿no? Y nos dice si valemos dentro de un grupo de conocimientos y de unas ciertas formas de ser en la sociedad, ¿no? Entonces no es lo mismo llegar a un lugar donde nos piden que tengamos el certificado de la primaria, ¿no? Y que esto ya hace que muchas personas se queden probablemente sin trabajo, ¿no? Y que conforme tú vas pidiendo más salario, pues también te van diciendo, bueno, pues dónde están tus niveles educativos certificados para poderte dar ese nivel. Entonces, el Estado también certifica esos niveles educativos y luego eso tiene consecuencias también en nuestro desarrollo en la sociedad, ¿no? Eh, También la escuela es un lugar donde se reproducen las estructuras sociales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que también la escuela reproduce cada uno de los grupos a los cuales uno responde, a uno corresponde, o donde uno se sienta identitariamente, se sienta uno relacionado con ese grupo, ¿no? Eh, y a su vez, la escuela es una forma de reproducción social sobre un cierto tipo de características, de un cierto tipo de ciudadanía, ¿no? Y garantiza que esto pueda tener una cierta continuidad, ¿no? Entonces aquí hemos soltado como varios elementos que constituyen la idea de la escuela como una institución, que si les parece, pues podemos irnos adentrando, ya estamos casi cerrando el semestre, pero
la idea es finalmente que ustedes se den cuenta que solamente con la parte de la escuela ya tendríamos para muchos temas dentro de las ciencias sociales, específicamente la sociología, podríamos trabajar a los profesores, a los estudiantes, a las formas de organización de la institución, las formas en las que se reproducen una serie de valores y símbolos con los cuales nosotros crecemos y que incluso nos llegan a conectar a un nivel afectivo, ¿no? Es decir, puede ser que de repente nos pongan en contacto con cierto tipo de aspectos de nuestra mexicanidad y que se nos salgan las lágrimas de cocodrilos, ¿no? Como una manera, digamos, de entendimiento de lo que es entender esto de lo que es la escuela y el lugar que ocupa la escuela. Si se dan cuenta, pues la escuela, junto con la familia, probablemente sean las dos instituciones más importantes de construcción de lo social. Y como tal, pues tenemos un deber de trabajo muy fuerte específicamente con este tipo de instituciones y si las vemos a nivel de un estudio que nos permite entender el comportamiento de las personas, eh, pues eso tendría que llevarnos a analizar cómo está la situación de los maestros. Por ejemplo, en México han sido muy criticado el tema de los maestros, pero por ejemplo, este investigador de sociología y la educación, ¿cómo se llama? Se me va ahorita su nombre, se los dejé en el video, ¿no? Gil Antón, ¿no? Pues dice, claro, pero si a un maestro no le das condiciones de la infraestructura de la sociedad en la que te encuentras, difícilmente puede otorgar una mejor formación hacia los estudiantes, ¿no? Y si también los estudiantes tienen ya problemas serios en la familia, de desestructuración de las formas en las cuales la familia actúa en la sociedad, pues también esto aumenta también los problemas de una escuela para tratar de atender y resolver problemas que ya se traen de casa, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos toda una serie de temas con los cuales podemos seguir trabajando y que ya agudizan nuestras ramitas sobre sociología de la educación. Pues espero que esta charla haya ayudado a retroalimentar este tema y bueno, pues estamos, como siempre, estoy abierto a sus comentarios, a sus críticas y cómo quieren que sigamos haciendo este trabajo. Ya estamos terminando, así que siempre sus opiniones serán muy buenas y muy bien recibidas. Muchas gracias, que tengan un buen día.